Grandes genios e inventos de la humanidad. El fonógrafo de Thomas Alva Edison. Mick Jagger y el fonógrafo. ¿Qué tienen que ver el uno con el otro? Puede que el rockero no sepa que en gran parte le debe su carrera a este aparato, que hoy nos parece intrascendente e incluso grotesco. Cuando se presentó el fonógrafo a finales del siglo XIX, el público consideró esa máquina sonora una maravilla de la técnica, y muchos llegaron a pensar que era cosa de magia. Su creador, el estadounidense Thomas Alva Edison, pronto fue considerado un mago por sus compatriotas. Gracias al fonógrafo, se convirtió en una leyenda en vida. Nadie impulsó como Edison con sus inventos el paso de Estados Unidos de país agrícola a nación industrial. Muchos contemporáneos conocían la ajetreada historia de su vida. Con 15 años, Edison trabajaba en el ferrocarril como chico de los periódicos. En el vagón de equipajes hacía experimentos de química, una ciencia que le fascinó siempre. Su actividad principal era la de impresor, redactor y editor del Weekly Herald, un seminario sobre el pequeño mundo de Alvar Edison en el ferrocarril. Pero siempre estuvo en pie de guerra con la ortografía, pues no tuvo una formación académica completa. Edison no duró mucho en el oficio de la prensa ambulante. Quería ser telegrafista, anhelo que conseguiría varios años después. En su nuevo puesto de trabajo, Edison dedicaba las noches a intentar mejorar la telegrafía. Más tarde, se hizo autónomo. En 1869, con 22 años, ya tenía su propia empresa de avances e investigación. Ganó una buena suma de dinero con su impresora de acciones, que vendió a la poderosa compañía telegráfica Western Union. 7 años después, dio un paso más. Edison creó en Menlo Park, Nueva York, una fábrica de inventos sin precedentes. Contrató a decenas de trabajadores y les asignó objetivos de investigación industrial. En Menlo Park, Edison inventó el fonógrafo. Desde siempre le había fascinado el misterio de los sonidos y las voces. Puede que, porque desde pequeño, padecía una sordera parcial. Para sus experimentos con la voz, Edison utilizó diafragmas como los que se aplicaron en su día en el primer teléfono. Una casualidad le llevó hasta el principio del registro de sonido. Notó unas vibraciones en el diafragma y observó que un mismo sonido siempre producía las mismas vibraciones. Edison se percató de que podría registrar el sonido si conseguía concentrar las vibraciones del diafragma en un punto y plasmarlas, por ejemplo, en un material de soporte rotante. Tenía que conseguir poner en práctica esta genial idea lo antes posible. Edison siempre contemplaba la posible producción en serie de sus inventos. Fijó una aguja en el diafragma vibratorio y escogió papel de parafina como material de soporte. Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió. Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Después de la primera prueba, Edison comprobó que las vibraciones se habían grabado. En sus apuntes más tarde afirmó:
No hay ninguna duda de que puedo grabar la voz humana y reproducirla cuando quiera. Tenía razón, como se demostraría después. En diciembre de 1878 obtuvo la patente de su fonógrafo. La primera máquina de grabación y reproducción de sonidos. El jefe de la banda de Menlo Park, como se denominaba él mismo, y sus fieles trabajadores habían terminado su obra maestra. Su primer fonógrafo era un sencillo aparato mecánico con una sólida manivela. Habla Edison. Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió. Edison descubrió su invento como el amigo del taquígrafo. Él concibió el fonógrafo principalmente como un aparato de dictado para las oficinas modernas. Pero de entrada, el público no le hizo demasiado caso a la máquina parlante. Su gran éxito de ventas llegó años después, pero de una forma distinta a la que esperaba Edison. El fonógrafo se demandaba como aparato de entretenimiento. A finales del siglo XIX, el fonógrafo de Edison se producía en serie. Costaba hasta $35, que en aquella época era mucho dinero. Los oyentes estaban como locos, y solo una minoría se preguntaba cómo se producía aquella delicia para los oídos. El principio del prototipo de Edison era muy sencillo. Una bocina focalizaba las ondas sonoras con tanta fuerza que hacían vibrar un diafragma situado en su extremo. Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió. Una aguja, también denominada púa, registraba las vibraciones sobre una fina película. Como solo podía moverse de forma vertical, hacía registros de profundidad. El resultado era una pista sonora helicoidal. Para la reproducción solo había que seguir el proceso a la inversa. La aguja seguía la pista sonora y con sus movimientos hacía vibrar el diafragma. Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió. Ahora la bocina actuaba como un altavoz y focalizaba el sonido. Si Edison no se hubiera entregado en exclusiva a su invento, no habría podido trabajar constantemente en sus mejoras. En 1890 sustituyó la hoja de estaño por cera preparada y más tarde goma laca para hacer los cilindros considerablemente más duraderos. Los robustos cilindros de Edison abrieron nuevos mercados. Con la venta de grabaciones de sonido prefabricadas, nació la industria del entretenimiento. Con el fin de siglo llegó la decadencia del fonógrafo, pues surgió su primer competidor, el gramófono, con sus discos giratorios, los discos planos. La idea fue de Emil Berliner, un inventor de Hannover expatriado a América en su juventud. Al principio, los discos de Berliner eran del mismo material que los cilindros de Edison, pero más fáciles de fabricar en serie. De un disco original se podían hacer miles de copias. La aguja estaba inclinada. A diferencia de la púa de Edison, producía un menor desgaste y una mayor calidad de sonido. Solo una persona prefería ignorar estas ventajas. Edison se mantuvo fiel a su fonógrafo hasta que en 1912 tuvo que detener la producción por falta de demanda. Poco después, las familias escuchaban los discos de los estudios de grabación Edison, por supuesto, en los gramófonos de Edison.
Él también vio que no había forma de frenar el éxito del gramófono, que ya creaba ambiente en viviendas y salas de baile de todo el mundo. Los avances no se hicieron esperar. Primero llegaron los discos de doble cara y más tarde los LPs con más pistas de sonido y menor velocidad de giro. Las grabaciones de sonido y la fabricación de discos y de gramófonos eran costosos procesos industriales que solo aportaban beneficios económicos realizados en gran número. En los primeros años del gramófono, unas cuantas empresas monopolizaban el mercado discográfico. Cantantes como Caruso se convirtieron en estrellas mundiales, pues los discos negros estaban al alcance de todos los bolsillos. La radio también tuvo mucho que ver en su expansión durante los años posteriores. Las radioondas hacían llegar los nombres de las canciones a todos los rincones del mundo. Lo que los fans escuchaban en la radio lo compraban después para sus colecciones de discos. Poco a poco, la industria discográfica se convirtió en un fenómeno universal. La música estaba en el aire y entretenía a millones de personas en todo el mundo. Con el rock and roll, en los años 50, nació una cultura juvenil que no se había dado nunca. Sin los discos negros y redondos, este movimiento habría sido impensable. En los años 60 surgieron nuevos beneficiarios de los inventos de Edison y Berliner, los grupos de pop como los Beatles. Uno pierde la cuenta de los discos de oro que obtuvieron en su época por los millones de copias vendidas. Con el tiempo, del gramófono solo ha perdurado el principio del registro de sonido y las pistas. Tocadiscos de alta fidelidad, piezas de coleccionista. Pero los días dorados del disco de vinilo han terminado. Un pequeño disco plateado le ha tomado el relevo, el Compact Disc, también denominado CD. No es un sistema mecánico, sino uno óptico-electrónico. Los sonidos se graban como datos informáticos. Un lector láser recorre las pistas sin necesidad de tocarlas y un microchip reproduce los sonidos sin crepitación ni ruido. Thomas Alva Edison siempre soñó con un sonido tan perfecto a pesar de su sordera parcial. Su mayor deseo fue reproducir entera la 9ª Sinfonía de Beethoven. Uno de los pocos objetivos que este gran hombre no pudo conseguir. A pesar de ello, celebró los éxitos de muchas otras innovaciones técnicas. Su invento más importante fue la bombilla eléctrica.